Gloria al Espíritu Santo. Dios le bendiga. Santo es el Señor. Abra su Biblia al libro de Marcos, capítulo 9, a la altura del versículo 30. Amén. Estamos estudiando, amado, el Nuevo Testamento, y este, amado, el estudio número 21, y estamos, amado, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 30. Amén. Marcos, capítulo 9, versículo 30. Sea Cristo Jesús glorificado. Estamos estudiando, amado, el Nuevo Testamento. Amén. Y creemos, amado, que Dios nos va a seguir enseñando en el día de hoy. Amén. Marcos, capítulo 9, versículo 30. Amén. En el estudio pasado, amado, quedamos en la historia de Cristo cuando Jesús, amado, echa fuera un demonio que los discípulos no pudieron echar fuera. Y dice la Escritura, amado, que cuando Cristo viene de la transfiguración, encuentra, amado, una multitud abajo que están discutiendo porque ven que los discípulos del Mesías no pueden echar fuera un demonio. Y la Escritura dice que Cristo, amado, se expresa y dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo, generación incrédula? Amén. Tráeme el muchacho. Y dice que cuando le trajeron el muchacho, amado, Cristo lo sanó o lo echó fuera del espíritu. Amén. En el versículo 19, Marcos 9, 19, dice que Cristo dice que le traigan el muchacho. Y dice, amado, que cuando se lo trajeron, Cristo lo sanó de ese ataque, amado, que tenía por el demonio, y lo libertó. Ahora, continuando, amado, con la historia del Evangelio de Marcos, entramos en el día de hoy, amado, en la continuación del estudio del libro de Marcos, aquí en el capítulo 9, desde el versículo 30 hasta el versículo, amado, 32. Vemos, amado, que después que Cristo salió del lugar de donde estaba endemoniado este muchacho y había sido libre, dice que Cristo, amado, iba camino por Galilea, y dice, amado, que no quería que nadie lo supiese que él iba por ese camino, porque iba a hablar con los discípulos algo profundo, solamente que se lo podía hablar a ellos. Nuestro Señor Jesucristo, amado, él hablaba en parábola a la multitud conforme a lo que ellos podían oír, pero los misterios del reino de Dios él se lo declaraba, amado, a sus discípulos personalmente. Amén. Es por eso, amado, que hay revelaciones y misterios que Dios no se lo revela a los impíos, amado, pero a nosotros Dios nos lo revela porque lo vamos a comprender, lo vamos a entender. Amén. La misma Biblia dice, amado, que hay cosas que hay que discernirse espiritualmente y que el hombre natural no puede, amado, discernir las cosas espirituales. Entonces Cristo, amado, dice que no quería que nadie supiese que él estaba caminando por Galilea porque iba a anunciar a sus discípulos su muerte. Dice que él le dice a ellos que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, amado, en manos de los sacerdotes y que lo mataran. Amén. Y que iba a resucitar al tercer día. Y dice que ellos, amado, no entendían la palabra que Cristo le estaba hablando. Amén. Y dice que tenían miedo preguntarle. Vamos a leerlo. Dice el versículo 30, Marcos capítulo 9, verso 30, dice el 30: y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Amén. O sea, Cristo no quería que nadie se diera cuenta que él estaba caminando por ahí, amado, porque lo que él iba a hablar con los discípulos era algo personal con ellos, que ellos, amado, solamente lo iban a entender. Y dice el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos. O sea, el mismo versículo bíblico nos explica, amado, el por qué Cristo no quería que la gente supiese que él andaba por Galilea. Dice, porque enseñaba a sus discípulos. Amén. Cristo le estaba dando una enseñanza personal, amado, a los discípulos. Y dice, y les decía: el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y dice el 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Amén. Esta era, amado, la segunda vez que Cristo, amado, le habla a los discípulos acerca de que él iba a morir, amado, y de que iba a resucitar al tercer día. Amén. Porque la primera vez que él le habló a ellos, dice que Pedro lo tomó aparte y estaba, amado, diciéndole que no le acontezca eso, que no pase lo que tenía que pasar con Cristo, que no deje que lo maten. Y Cristo, amado, de manera contundente lo reprende
y le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces, amado, como la primera vez Cristo reprende a Pedro y le dice que se aparte Satanás delante de él, que le tropiezo. Ahora, cuando Cristo vuelve a preguntarle a ellos, o vuelve a decirle a ellos que iba a morir, dice que ellos tenían miedo de preguntarle. Amén. Santo es el Señor, porque no entendían la palabra que él estaba hablando y no querían, amado, tal vez ser reprendido como Pedro fue reprendido en la primera vez. Amén. Entonces, algo, amado, crucial de nuestro Señor Jesucristo es que Jesús, amado, siempre le hablaba claro, amado, a la gente. Amén. Y también a sus discípulos. En el capítulo 8 de Marcos, a la altura del versículo 32, dice que Cristo hablaba claramente. Amén. O sea que Cristo, amado, no andaba con rodeo. Cuando él tenía que hablarle, amado, claro a los discípulos, él le hablaba claro. Cristo estaba preparando a los discípulos para que ellos entendieran, amado, de que era necesario que el Hijo del Hombre muriera. Amén. Y que al tercer día iba a resucitar. Continuando con la historia, amado, de Marcos, capítulo 9, en el versículo 33, amado, en adelante, aquí vemos, amado, que ellos llegan a Capernaum y dice que cuando estaba en la casa, dice, amado, que él le preguntó a ellos que por qué estaban discutiendo, porque estaban discutiendo los discípulos entre ellos en el camino. Y dice, amado, que cuando Cristo le preguntó eso, dice que ellos hicieron silencio, ellos callaron, porque en el camino ellos estaban hablando de quién era el mayor entre ellos, de quién tenía el mejor ministerio, de quién echaba más demonios, de quién de los apóstoles era el mayor. Y Cristo, dándose cuenta, amado, de esta discusión que ellos tenían, dice que Cristo le dice a ellos: ¿por qué ustedes discuten? ¿Por qué ustedes disputan? Amén. A lo cual él, amado, dice que se sentó y dice que lo llamó a los 12 y le dijo que si alguno, amado, quiere ser el primero, ese va a ser el postrero, diciéndole a todos, amado, y que el que quiera, amado, ser el mayor va a ser el servidor. Vamos a leerlo, dice el versículo 33. Y llegó a Capernaum. Amén. O sea, ellos llegaron a Capernaum en el viaje que ellos estaban pasando por Jerusalén. Y sigue diciendo el versículo 33. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, o sea, Cristo le preguntó a los discípulos cuando llegaron a la casa. Y aquí vemos la pregunta que Cristo le hizo. Y la pregunta fue: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Al parecer, amado, cuando ellos iban caminando hacia Capernaum, nuestro Señor Jesucristo los observó que ellos venían discutiendo. Y tal vez Cristo, amado, no les declaró lo que ellos estaban discutiendo, porque Cristo quería que ellos se lo hablaran. Amén. Que ellos se lo dijeran. Amén. Tal vez Cristo escuchó el tema, tal vez Cristo sabía, amado, lo que ellos estaban discutiendo, pero Cristo le pregunta qué estaban disputando. Porque, amado, a Dios le encanta la sinceridad. Y Cristo estaba buscando la sinceridad en ellos. Amén. Es como en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9, que Dios llama a Adán, le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía que Adán estaba escondido detrás del árbol. Pero Dios lo llama para que Adán saliera con sinceridad. Amén. Luego mismo Dios le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Dios sabía que ya él había comido del árbol, que él le había dicho que no comiera. Amén. Pero lo que pasa era que Dios quería una sinceridad en Adán. Luego vemos, amado, que cuando Caín mata a Abel, Jehová en el capítulo 4, a la altura del versículo 11, también le pregunta a Caín, le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Ya Dios sabía que él lo había matado, pero Dios le está preguntando que dónde está. Amén. Para que Caín fuese sincero con Jehová. Es lo mismo que está pasando aquí con Jesús. Jesús sabe lo que ellos estaban discutiendo. Jesús sabe lo que ellos estaban disputando. Jesús sabe, amado, cuál era la discusión que ellos tenían en medio del camino. Pero Cristo quiere que ellos se lo declaren. Y dice el versículo 34: mas ellos callaron. Usted lo puede leer ahí. Amén. Dice que ellos hicieron silencio y no le dijeron, amado, a Jesús acerca de la discusión, amado, que ellos tenían. Amén. Y dice: porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. Entonces Marcos, en su evangelio, nos revela la discusión que ellos tenían, de quién era el mayor entre ellos, cuál era el mejor apóstol. A lo que Cristo, amado, viendo que ellos no le declaran la discusión que tenían, dice que Cristo los sienta, amado, y los llama a los 12, y ahí le enseña que el que quiera ser primero, el que quiera ser el mayor,
entre ellos, entonces va a ser el último y el servidor de todos. Dice el verso 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, o sea, el último de todo y el servidor de todo. Entonces, amado, aquí Cristo demuestra que en Dios no es, amado, buscar gloria y buscar que seamos mejores que otros, sino, amado, que el que quiera hacerse grande, hacerse mayor en Dios, será el servidor de todos. Amén. El mismo Jesús, hablando en Mateo 20:20, él dice que el Hijo del Hombre no ha venido, amado, para que le sirvan, sino para él servir. Amén. Y Cristo era el maestro, era el mayor de todo. Y lo demostró en Juan capítulo 13, cuando la Escritura enseña, amado, que él le lavó los pies a los discípulos. Siendo, amado, el maestro, él le sirvió a los discípulos. Ahora, desde el versículo 36, amado, hasta el versículo 37, vemos que Cristo, amado, continúa hablándole a ellos de la humildad, continúa hablándole a ellos, amado, de la bajeza, de la mansedumbre, de la sencillez, de la nobleza, amado, de que ellos debían tener, amado, para ellos ser salvos y entrar en el reino de Dios. Y aquí él le declara, amado, que un niño lo puso en medio de ellos y le dijo que el que se haga como un niño, amado, como ese, lo recibe a él, y el que no recibe a ese niño, tampoco a él, amado, no lo recibe. Amén. Entonces, ¿por qué Cristo le da esta enseñanza a los discípulos? Porque, amado, ellos estaban cualificando cuál era el más grande entre ellos. Amén. ¿Cuál era el mayor? Y Cristo le pone el niño en el medio y dice, el que no se haga como un niño y no recibe a un niño como este que está aquí, tampoco a mí me recibe. Cristo, amado, le estaba quitando a ellos de la mente el menosprecio, porque tal vez ellos, amado, estaban menospreciando, amén, los que quizás tenían menos capacidad que ellos. Por eso nosotros, amado, no podemos menospreciar quizás al que va a menos capacidad que nosotros. Me explico, amén. La Biblia enseña, amado, en el libro de Mateo capítulo 13, una parábola del sembrador, y al final dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto en 3 etapas. Dice que una dio fruto al 30, dice que otra dio fruto al 60, y dice que otra dio fruto al 100 por uno. Dando a entender, amado, que hay 3 tipos de creyentes que evolucionan, amado, en diferente velocidad. Que hay algunos, amados, que evolucionan de un día para otro, pero hay otro, amado, que les causa más dificultad de evolución. Eso es lo que está enseñando el maestro. Amén. Ahora, Cristo lo que quiere decir, amado, que aquí grande no es el que va 100 por 1, sino el que va al 30 por 1 también es importante como el que va al 100. Amén. Porque cada quien, amado, Dios lo lleva conforme a su capacidad. Por eso el mismo Espíritu Santo, amado, reparte los dones espirituales conforme a la capacidad y conforme, amado, a la sabiduría y al manejo de cada quien. También, amado, eso lo hemos revelado en Mateo capítulo 25, verso 14, cuando Cristo hace la parábola, amado, de los talentos. Dice que a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro nada más le entregó 1. Dice que le entregó conforme a su capacidad. Porque si Dios entiende que tú estás capacitado, amado, para tú tener los 5 ministerios, Él te lo entrega todo. Pero si Dios entiende que tú nada más puedes llevar un solo, Él nada más te entrega un solo. ¿Me pueden entender? Entonces, lo que Cristo, amado, está enseñando aquí a ellos, que no importa, amado, la capacidad, o que sea pequeño, o que no tenga que ser grado espiritual que ellos, hay que recibirlo. Todo el que esté en el reino de Dios tiene que ser sencillo, humilde, manso. Amén. Entonces, vamos a leer, amado, aquí en el capítulo 9, del versículo 36 al 37, dice el 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, amén. O sea, él toma un niño, lo pone en medio de los discípulos y toma en los brazos al niño y le dice, verso 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Entonces Cristo, amado, le saca de la mente a los discípulos, amado, el menosprecio. Amén. También en Mateo capítulo 18, a la altura, amado, del versículo 7, Cristo dice, no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Amén. Porque sus ángeles están delante de Dios mirando su rostro. O sea, Cristo dice, amado, que los pequeñitos aquí en el reino de Dios no podemos menospreciarlos. Amén.
¿Quiénes son los pequeños? Amados, los que prácticamente son nuevos en el Evangelio, son niños en la fe, que el apóstol Pedro dice que tienen necesidad, amado, de tomar la leche espiritual no adulterada. No están hartos, amado, de comer comida sólida, sino de beber leche espiritual. Esos son los pequeñitos, los niños. Ahora, si uno de esos nuevos creyentes, aunque no esté bautizado, se levanta, amado, con una revelación y con una profecía contundente, no podemos menospreciar a uno de esos pequeños, sino que tenemos que recibirlo como recibimos a un profeta que venga de otro lugar a predicar aquí. Amén. Entonces eso es lo que Cristo, amado, le está enseñando a ellos, que no podemos menospreciar, porque entre ellos hay una disputa que quién es el más grande, y el más grande en el reino de los cielos es el que se haga, amado, más pequeño. Continuando, amado, con la historia del libro de Marcos, capítulo 9, desde el versículo 38 hasta el versículo 41, vemos, amado, que luego que Cristo le dé esta palabra a los discípulos, dice que se levanta Juan, uno de los apóstoles, y Juan, amado, le dice a Jesús que habían visto a uno, amado, que estaba echando fuera demonios en nombre de Cristo, pero que no andaba con ellos. Y dice que le dijeron: maestro, los reprendimos porque no anda con nosotros. Amén. Y entonces, amado, Juan, esperando un apoyo de Cristo, Cristo lo que lo reprende. Y Cristo le dijo: no lo reprenda, déjalo tranquilo. Amén, porque el que no es conmigo, contra mí es. Amén. Y Cristo le da a entender, amado, a los apóstoles que porque no ande con ellos, no quiere decir, amado, que no porten, amado, el poder ni la autoridad de parte de Dios en invocar su nombre. Amén. Y tenemos un ejemplo, amado, del endemoniado gadareno, que dice que cuando Cristo, amado, lo libertó, este endemoniado gadareno, amado, quiso seguir el camino y el trayectorio de Cristo, y dice que Cristo le dijo que no lo siga, que se vuelva a Gadara, que se vuelva a su familia, y allá, amado, amén, que predica. Amén. Entonces, porque el endemoniado gadareno no andaba con Cristo, amado, eso quiere decir que no tenía autoridad para predicar. No, él sí podía predicar. Entonces, esto es lo que Cristo, amado, está capacitando a los discípulos. Dice que el que no es con él, contra él es. Y si ese está por ahí echando fuera demonios en su nombre, está a favor del reino de Dios. Dice el verso 38. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces aquí, amado, Juan el apóstol demuestra que porque ese discípulo o ese hombre no seguía a Cristo, no tenía el derecho de echar fuera demonios ni usar el nombre de Cristo. Amén. Dice que se lo prohibimos. Esta expresión, ahí en el versículo 38, se lo prohibimos en plural, lo que da a entender que no fue solamente Juan que se lo prohibió. Amén. Da a entender que a más de los apóstoles que estaban también con Juan, también lo prohibieron, sino que Juan habló por boca de ellos. Por eso Juan dice: y se lo prohibimos. Si hubiera sido Juan solo, él hubiera dicho: y se lo prohibí. Ahí dice: y se lo prohibimos. Eso, amado, es importante que cuando nosotros estemos estudiando la Biblia, nosotros, amado, estudiemos la Escritura al paso, con, amado, elocuencia y razonamiento y entendimiento. Porque la Biblia, amado, no se lee como que usted está leyendo un periódico, amado, o un paquito. Lo que no saben lo que es un paquito, una novela, amén, escrita. La Biblia, amado, se lee al paso, detenidamente, con entendimiento, con razonamiento, diciéndole a Dios que te dé sabiduría. Entonces aquí esta expresión, amado, de Juan, diciendo: Señor, y se lo prohibimos. Es una palabra en plural, lo que da a entender que Juan no estaba solo, de que había más personas, amado, ahí cuando Juan le está dando testimonio a Jesús, y entre todos ellos fue que se lo prohibieron. Ahora dice el versículo 39: pero Jesús dijo: no se lo prohibáis. O sea, no se lo prohíban. Ellos estaban buscando, amado, un apoyo de Jesús, y Cristo dice: no se lo prohíban. Y sigue diciendo: porque no ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. O sea, Cristo está diciendo: no hay ninguno que opere en estos poderes, en esta autoridad de sanar, de hacer milagros, de echar fuera demonios, que después hable mal de mí. Amén. Entonces, amado, el mismo apóstol Pablo dice que el que llama a Jesús por el Espíritu lo llama.
que nadie que llama a Jesús, amado, hace el nombre de Jesús anatema, sino que lo llama por el Espíritu. Entonces, cuando hay alguien, amado, que invoca el nombre de Jesús y actúan los poderes, amado, de el respaldo del Espíritu Santo sobre los demonios, sobre las enfermedades, es porque tiene un respaldo de Dios. Amén. Y no puede hablar mal de Jesús. Si nos vamos a Hechos, capítulo 19, a la altura del versículo 10 hasta el 17, vemos que vinieron, amados, los hijos de un tal Ezeba, invocando el nombre de Jesús, y los demonios le dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice que los espíritus, amados, le dieron una golpeada, le dieron una pela y le quitaron hasta la ropa, amado, a esos que estaban invocando el nombre de Jesús sin autoridad. Ahora, este joven o este hombre, amado, que está echando fuera demonios sin andar con Jesús, vemos que los demonios se le sujetan, vemos que los demonios le obedecen, vemos que los demonios salen fuera. Por eso Cristo, amado, le dice a ellos: porque no ande con nosotros, eso no quiere decir que no sean de Dios. Y esto, amado, tiene que despertarnos la mentalidad, porque a veces nosotros pensamos que solamente cristianos son los que están en nuestras iglesias, y los que se congregan en otros lugares, amén, que no están en nuestras iglesias, también son de Dios. Amén. Hay personas, amados, que aunque no se congreguen aquí, son de Dios. Dios los respalda, se buscan a Dios, se guardan en santidad, amén, y también se van a salvar aunque no estén en la cosecha de Cristo. Lo que Cristo, amado, está enseñando, amén, que nosotros no podemos encasillar o englobar o generalizar. Solamente, amados, los que están en mi iglesia son los que se van a salvar. Solamente los que anden conmigo son los que se van a salvar. Solamente los que anden con nosotros son los que se van a salvar. Solamente los que están de acuerdo conmigo son los que se van a salvar. Y este tipo de pensamiento tiene que salir, amado, de nosotros. Si está, y si no está, recibamos la enseñanza, amado, de que no solamente nosotros portamos la gloria de Dios. Hay más personas que, aunque nosotros no conozcamos, también portan la presencia de Dios. Por eso, cuando Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, le dice a Dios: Señor, solamente yo he quedado. La Escritura dice, amado, que Dios le dice a Elías, la respuesta divina, le dice: solamente tú no. Todavía hay 7,000 rodillas que están reservadas, que no se han doblado ante Baal. Entonces, Cristo le está enseñando a los discípulos que ellos no son los únicos, que hay más gente que buscan a Dios, hay más gente que tiene intimidad, y aunque no anden con Jesús, también tienen el respaldo de Dios. Y dice el versículo 40, Cristo hablándole: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y dice el 41, y cualquiera que os diere, un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, amado, Cristo le deja claro a ellos que el que está en contra de ellos, amado, no es de Dios. Pero el que está a favor de ellos no está en contra de ellos. Y si él está echando fuera demonios en el nombre de Cristo, está a favor del reino, no está en contra del reino. Amén. Entonces sigue, amado, diciendo la historia desde el versículo 42 de Marcos capítulo 9, amado, en adelante, hablando acerca, amado, de hacer caer o hacer tropezar, amado, a uno de los pequeños que creen en su nombre. Cristo, amado, le dice esto con profundidad a los apóstoles, porque si ellos les prohibieron echar fuera demonios porque no andaban con Cristo, era posible que le estuvieran apagando el espíritu, amado, a ese creyente. Y nosotros no podemos apagar el espíritu a los creyentes. El nuevo apóstol Pablo lo enseña en 1 Tesalonicenses, amado, capítulo 5, a la altura del versículo 16, dice: no apaguéis al espíritu. Entonces hay una gente que está danzando y tú le dices: no dance. Hay una gente que está alabando a Dios y tú le dices: no alabe a Dios. Hay una gente que está predicando y tú le dices: no predique. Tú le estás pagando el espíritu, está pagando, amado, la actitud de buscar de Dios, y lo está llevando a tropezar. Por eso Cristo, amado, más para abajo, en el versículo 42, le dice a ellos, vamos a leerlo, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Amén. Entonces, amado, vemos aquí que Cristo le está diciendo a ellos: cuidado, si ustedes hacen, amado, caer a uno de estos pequeños, si ustedes hacen pecar a uno de estos pequeños, déjenlo que prediquen, déjenlo tranquilo. Amén.
Y esto, amado, es importante, amado, que nosotros entendamos, porque a veces, amado, cuando una persona se convierte, viene con un fervor de Dios, viene con un fuego de Dios, y usted, amado, que se prende, que danza, que se sacude, amén. Y cuando los viejos ven estos asuntos, a veces quieren detenerlo. Algunos, amados, por quizá enseñarle a esos creyentes, otros por celos ministeriales, le dicen: aguanta, te vete al paso, no ayunes, cógelo suave, que te vuelve loco, amén. No ayunes tanto, no busca a Dios tanto, que no coge eso muy en lleno. Y Cristo dice que hay de esta persona, amado, que hagan caer a uno de estos pequeños. Ahora, desde el versículo 43, amado, hasta el versículo 48, vemos que Cristo, amado, nos da una enseñanza muy profunda a nosotros aquí, y Él habla de 3 partes del cuerpo. Él dice que si nuestra mano no es ocasión de caer, que nos la cortemos, amén. Dice que si nuestro ojo no es ocasión de caer, que nos lo cortemos, amén. Y dice que si nuestro pie no es ocasión de caer, que también nos lo cortemos. Dando a entender, amado, que si nosotros tomando algo, agarrando algo con nuestra mano, es ocasión de caer, amado, que nos la cortemos. Amén. No hablando de forma literal. No es que usted va a agarrar un machete o un cuchillo y se va a cortar la mano, sino que usted va a dejar, amado, de ponerle la mano a lo que lo va a llevar a pecar. Amén. Entonces, amado, por ejemplo, en los celulares, si usted entiende que el celular lo está llevando a pecar, amado, guárdelo, engavételo, apáguelo y mételo en una gaveta por 2 o 3 meses. Amén. Porque es mejor, amado, usted salvarse sin celular que perderse con teléfono. ¿Me puede entender? Cuando hablo de los ojos, amado, está refiriéndose a lo que nosotros estamos mirando. Si lo que nosotros estamos mirando nos está llevando a pecar, que cortemos nuestros ojos, que quitemos la vista. Amén. Y cuando hablo de los pies, que si nuestros pies no es ocasión de caer, es a los lugares por donde nosotros caminamos, a los lugares donde nosotros vamos, a los lugares, amados, donde nosotros estamos. Amén. Por eso el libro de Salmo, capítulo 1, verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, que no anduvo, amén, en consejo de malo, ni en camino de pecadores. O sea, que no caminó en esos caminos, que no estuvo ahí, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. O sea, un cristiano no puede estar, amado, en un juego de dominó con impío. O sea, ¿qué usted hace ahí jugando dominó con gente impía donde están peleando, discutiendo, adivinando con los dominos? Amén. O jugando baraja con un grupo de personas, amados, jugando cuarto, menta, huevo, dinero, en baraja. ¿Qué hace un cristiano ahí? O sea, si tu pie en ocasión de caer, córtalo. Porque es mejor tú salvarte, amado, mucho de un pie manco que entre en el reino de los cielos con los 2 pies. Vamos a leerlo. Dice el versículo 43. Si tu mano, empezamos por la mano, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno y al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces eso es muy profundo ahí. Amén. El mismo que Cristo está hablando del infierno. Uno de los predicadores que más habló del infierno fue Jesús. Amén. Y Cristo habla del infierno, amado, de manera tajante y de manera contundente. Hay gente que dice que no podemos hablar del infierno. Sí, nosotros debemos predicarle a la persona la verdad, claro. Por eso, amado, dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces nosotros tenemos, amado, que predicarle la verdad a las almas para que ellos sean libres. Vamos a predicarle el amor, vamos a predicarle la misericordia, pero también vamos a hablarle de que hay un infierno y de que hay un diablo, que el Señor lo reprenda, que está acabando, amado, con la humanidad. Amén. Y Proverbios 6:16 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. O sea que, amado, para corregir el pecado de los que están en el mundo y hablándole con verdad. ¿Y cuál es la verdad? Aparte de Cristo, la verdad es la palabra. Juan 17:17 dice, Cristo orando: Padre, santifícalo en tu verdad. Y dice que él dice: tu palabra es verdad. O sea, la verdad está aquí. Y si esta verdad habla del infierno, nosotros tenemos que hablar del infierno. Y Cristo dice, amado, que es mejor entrar en la vida manco, amado, faltando un brazo, que entrar en el infierno con los 2 brazos, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Escucha, esta expresión, nunca se apaga. Es decir, amado, que en el infierno hay llama y hay fuego por la eternidad. Vamos a seguir leyendo. Dice el 45: y si tu pie, ahora vamos con el pie, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces aquí, amado, en el versículo 45, ahora Cristo está hablando del pie y dice, amado, que si tu pie de ocasión de caer, que lo corte, que es mejor, amado, entrar, amado, al reino de los cielos cojo, faltándote un pie, que entrar, amado, al infierno con los dos pies, donde el fuego no puede ser apagado. Entonces, aquí en el versículo 45, Cristo, amado, revela algo muy profundo, igual que el versículo 43, dice que no puede ser apagado. O sea, aunque intenten apagar el fuego, no puede ser apagado. O sea, que es un fuego, amado, 24 horas. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Ahora, en el versículo 47, dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, ahora Cristo habla de los ojos, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno. Entonces vemos, amado, aquí en la Sagrada Escritura, que es mejor entrar al cielo faltando un ojo tuerto, que entrar, amado, al infierno con los dos ojos. Y dice el 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, en el versículo 49 y en el versículo 50, dice, amado, que todos nosotros vamos a ser salados. Amén. Y dice que todo sacrificio era salado con sal. Amén. Porque en la antigüedad había dos tipos de sacrificio. Había un sacrificio, amado, de libación y un sacrificio, amado, de holocausto. Me cuesta explicar eso aquí, porque no quiero perder tiempo. Amén, no le voy a explicar eso. Después se lo explico, tírame personal. Había dos tipos, amado, de sacrificio. Había un sacrificio de animal que era derramando sangre, y había otro sacrificio que usé la palabra libación y oblación. Era un tipo de sacrificio que eso me cuesta prácticamente hasta 20 minutos explicar eso por la Biblia, y no quiero perder tiempo aquí con el estudio bíblico. Y estos sacrificios de oblación y libación le echaban sal, y estos sacrificios eran sazonados con sal. Según Levítico capítulo 2, a la altura del versículo 13, 14 y 15, dice que obligatoriamente habían que echarle sal a esos sacrificios y después ofrecérselo a Jehová. Amén. Y estos sacrificios no eran sacrificios de holocausto, sino otro tipo de sacrificio y ofrenda que le daban a Dios en el tiempo antiguo. Y luego, amado, habla con profundidad Cristo, que dice que la sal es buena. Amén. Y dice que si la sal se hace insípida, o sea que la sal pierde su sabor, dice que con qué se va a sazonar. Porque, amado, todo lo que se cocina tiene que llevar un punto de sal. Hasta lo dulce se le echa un puntico de sal. Amén. Al arroz te le echa sal, al habichuelo te le echa sal, a todo lo que tenga que ver con alimentos se le echa sal. A tu huevo que usted fría tiene que echarle sal, porque la sal, amado, es importante. La sal, amado, es lo que da el sazón. Amén. Entonces, el Cristo dice que tenemos que tener sal entre nosotros y tener paz los unos a los otros. Incluso Cristo en el libro de Mateo capítulo 5 verso 13, Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal, amado, se hace insípida, ¿con qué se va a sazonar? No sirve para nada. Dice que será hollada y echada afuera. Vamos a leerlo, dice el 49, porque todos serán salados con fuego. Escuchen qué profundidad dice Cristo aquí. Dice que todos serán salados con fuego. Hablando de este tipo, amado, de ofrenda, que se le echaban sal, porque después que se le echaba sal a la ofrenda, se pasaba por el fuego. Por eso dice, amado, que todos serán salados con fuego. Y dice, y todo sacrificio será salado con sal. Porque Cristo, amado, está haciendo alusión a estos sacrificios, amado, que ofrecían en el tiempo de la ley. Ahora dice el 50, buena es la sal. La sal no es mala, la sal es buena. Dice, buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, es decir, pierde su sazón, su sabor, ¿con qué se sazonará? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos a los otros. Amado, cuando la Sagrada Escritura nos dicen, amado, que nosotros debemos tener sal los unos a los otros, y cuando dicen que nosotros, amado, tenemos que tener paz los unos a los otros, se está refiriendo a ese sazón de pacificador. Amén. Amado, si usted es la sal de la tierra, usted tiene que ser el sazón en medio de un pleito. Amado, apaciguar en medio de una guerra, buscar la solución. Eso lo hace la sal de la tierra. Amén. Porque la sal es lo que le da el punto, el sazón
a las cosas. Amado, entrando en el capítulo 10 del libro de Marcos, vamos sin freno, vamos avanzando, entrando en el capítulo 10 del libro de Marcos, rápidamente, vemos, amado, que Cristo comienza a enseñar acerca del divorcio, muy profundo, amén. Y vemos, amado, que en el versículo 1 no termina la narración, amado, del capítulo 9, y nos dice, amado, que levantándose de allí, o sea, ¿de dónde? De donde estaba él enseñando y de donde estaba, amado, él hablando y diciendo, amado, que si tu ojo es de ocasión de caer, que lo corte, y si tu pie es de ocasión de caer, que lo corte, y si tu mano es de ocasión de caer, que la corte. O sea, levantándose de allí, amado. Aquí vemos la continuación en el versículo 1 de ese episodio, dice que vino a la región de Judea. Y cuando llegó a la región de Judea, en el versículo 1 y versículo 2, dice que se juntaron contra él mucha gente, y entre ellos, amado, vinieron los fariseos, y dice, amado, que le preguntaron a él, y le dijeron, amado, que si es lícito, amado, repudiar a la mujer, el marido. Y esta pregunta dice que le hicieron para tentarlo. Vamos a leerlo, dice el versículo 1: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, porque Cristo, amado, cuando él estaba en enseñanza en un lugar y él entendía que ya le había enseñado, él se trasladaba a otros lugares para que otros también recibieran la palabra. O sea, Cristo nunca fue egoísta quedándose en un lugar centrado. Amén. Bueno, hoy prediqué en este barrio, mañana predico en otro lugar. O sea, Cristo entendía que ya él había predicado a esa gente que estaban ahí, y dice que levantándose de allí se fue, amado, a otra región de Judea, al otro lado del Jordán, y dice que volvió, dice, y volvió el pueblo a juntarse a él. Amén, porque la persona, amado, perseguían a Jesús por sus enseñanzas, por la forma de él enseñar. Dice que el pueblo volvió a juntarse a él, y dice, y de nuevo les enseñaba como solía. Amén. Dice que de nuevo Cristo le siguió enseñando, porque Cristo entendía, amado, que tenía que aprovechar el tiempo. Amén. Y si se le juntaban todo ese pueblo, era para él enseñarle, porque el pueblo tenía hambre, amado, de la palabra de Dios. Es como cuando usted anda en la calle y tengo otra persona que dice, predíqueme, varón, sierva, deme una palabra, deme un tratado, predíqueme. Y uno percibe hambre de la palabra de Dios. Ahora en el versículo 2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces, según este texto bíblico, nosotros nos damos cuenta, amado, que los fariseos, la pregunta que le estaban haciendo no era para aprender, sino para tentarlo, para que él pecara. Amén. Ahora, desde el versículo 3 al versículo 9, vemos, amado, la respuesta que Cristo le da a los fariseos. Y vemos, amado, que Cristo, cuando le responde a ellos, Cristo le dice a ellos, ¿qué les enseñó Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Y ellos dijeron, bueno, Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces Cristo le dijo, sí, por la dureza de su corazón Moisés lo permitió, pero al principio no fue así. Amén. Y dice que lo que juntó Dios no lo separe el hombre. Cristo, amado, le da a entender a ellos que el divorcio no vino por Dios, sino que el divorcio vino por Moisés, y que Moisés lo permitió, no Dios. Él lo aclara aquí, dice, Moisés lo permitió por la dureza de su corazón, porque ellos, amado, no podían perdonar. Y si usted analiza, todo el que se divorcia, amado, es porque no puede perdonar a su esposa y no puede perdonar a su esposo en medio de una situación que se presenta. Vamos a leerlo, dice el versículo 3. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Eso fue lo que le dijo Jesús. Verso 4. Ellos dijeron, Moisés permitió. ¿Quién fue que lo mandó? Dios. No, Moisés. Eso está claro. Dice, Moisés permitió. O sea, Moisés lo permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento. No dice que fue Dios que le reveló eso a Moisés, sino que fue Moisés que le escribió ese mandamiento a ellos por la dureza del corazón de ellos. Amén. Ahora sigue diciendo el versículo 7, el 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, hablando de Adán y Eva. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y luego serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Y dice 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así es tomado aquí Dios, a través de Jesucristo, una declaración de que lo que Dios ha unido, ningún abogado, ningún hombre lo puede separar, dando a entender que el matrimonio es uno solo y es hasta que la muerte lo separe. Según lo que dice amado Romanos capítulo 7 verso 2, que dice que la mujer casada está ligada al marido mientras éste vive, y si en vida del marido ella se uniere a otro varón, será llamada adúltera, y el que se uniere a ella también será llamado adúltero. Pero si el marido muriere, dice el versículo 3 de Romanos capítulo 7, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor, con tal que sea evangélico, dice el apóstol Pablo. Ahora, amado, hay razones por las cuales Moisés permitió que ellos se divorciaran, y yo le expliqué ya, porque ellos no podían perdonar, le era difícil perdonar, amén. Y la mayoría de las personas que se divorcian es por infidelidades, es porque el esposo lo maltrata, o la esposa también le fue infiel, porque hay problemas, amado, de agresión, de droga, de alcohol, y esto lleva, amado, a la separación de los matrimonios. Pero ¿qué aconseja la Escritura? Según 1 Corintios capítulo 7 verso 10, amado, y verso 11 dice: esto mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no abandone a su marido, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, dice el apóstol Pablo enseñando, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su esposo, y que el hombre no se separe de su mujer. O sea, el Señor manda a través de Pablo que no se separe, pero que si se separan por causa de la que ya le mencioné, quédese solo, quédese sola, sin casar, o reconcíliese, pida perdón a su esposo y perdónelo, amén. Pero no se puede casar, no se puede divorciar. Y hay una gente por ahí enseñando de que por infidelidad usted puede divorciarse y casarse, y eso es falso, eso es, amado, un error bíblico. Ahora, desde el versículo 10 y el versículo 12 vemos, amado, que lo que Cristo, amado, le habló a ellos, a los fariseos, fue tan contundente que los discípulos se quedaron pensando, amado, en esto que Cristo le había dicho. Y dice que cuando llegaron a la casa, dice que ellos le preguntaron aparte acerca, amado, de esto mismo, y Cristo se lo declaró y le dice: cualquiera que repudia a su mujer, amén, adultera, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Vamos a leerlo, dice el versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, cuando llegaron a la casa, los discípulos dijeron: Señor, y es verdad que un hombre no puede repudiar a su esposa. Volvieron a preguntarle lo mismo. Entonces Cristo le habló más profundo a los discípulos, y dice el 11: y les digo, cualquiera, oiga, cualquiera. Entonces hay gente que dice: no, que eso era en el Evangelio, porque se casó en el mundo, que las cosas viejas pasaron. No, aquí Cristo no dice que en el Evangelio, aquí Cristo no dice que en el mundo, no, Cristo dice cualquiera. Y esta expresión cualquiera es una expresión generalizando todos los hombres, cualquiera, pastor, evangelista, impío, no importa que sea por negocio, cualquiera. Si usted se casó, está casado. Amén. Lo vamos a leer ahora entero, porque es necesario que nosotros entendamos más de este principio bíblico y lo que Dios enseña en su palabra. Porque cuando usted va delante de un juez y usted se casa, sea cristiano o sea impío, oiga lo que dice el juez, siendo impío también: promete usted delante de Dios y delante de estos testigos amarla, respetarla, quererla, ayudarla en abundancia y en escasez, en enfermedad y en salud, en riqueza y en pobreza, y hasta que la muerte lo separe. Acepto. Si usted dice acepto, ya usted dice que usted juró delante de Dios. Eso fue lo primero que ellos dijeron. Entonces aquí Cristo dice cualquiera. Ahora, Gálatas 3:15 dice que un pacto, aunque sea de hombre, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, hay gente, amado, que dice: no, que el que se casó en el mundo, que se puede divorciar, casarse de nuevo en el Evangelio, no, está casado. Eso es lo que enseña, amado, la Escritura. Ahora dice el 11 Cristo: y les dijo, cualquiera, escuche, esta palabra cualquiera, amado, tiene mucho que pensar. Por eso dije que la Biblia hay que leerla al paso, detenidamente. Cuando dice cualquiera, amado, es generalizando, sin
excepción, todos. Dice aquí, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. O sea, si un hombre deja a su esposa y se casa con otra, dice que él comete adulterio. Ahora dice el 12, y si la mujer repudiada de su marido, o sea, el hombre abandonó a la mujer y se casó con otra, él cometió adulterio. Pero si la que se quedó sola, eso viene Cristo ahora para la mujer que se quedó sola, si la que se quedó sola se casa también con otro hombre, también comete adulterio. Es lo que dice el 12. Y si la mujer repudiada de su marido se casa con otro, también comete adulterio. Entonces hay gente que dice, no, que si fue el que pecó y te dejó, tú te puedes casar porque el culpable fue él. No. Entonces Cristo nos deja la cosa clara. Si él te dejó y se casó con otra, adulteró. Y si tú que te quedaste sola te casaste con otro, también cometiste adulterio. Por eso el matrimonio es algo muy sagrado y algo muy fino, mis santos hermanos. Es por eso que nosotros debemos orar bien, amado, a ver con quién nos vamos a casar, quién es la persona que va a compartir con nosotros, porque eso es algo muy delicado. Después que usted se casó, usted no puede pensar en divorciarse. Ahora usted se puede separar, pero quedarse solo y sin casar. Amén. Ahora, continuando, amado, aquí en el versículo 13 hasta el versículo 16, aquí dice la Escritura, amado, que en medio de esta situación, que los discípulos ya están en la casa, amado, preguntándole, después que Cristo le aclara a los discípulos, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, vemos, amado, como la Escritura nos presenta la institución, amado, de la presentación de niños, esta ceremonia o este sacramento, de que los niños se presentan ante el Señor. Y aquí vamos a dejar claro de que los niños no se bautizan, amén, como hacen algunas sectas, como los católicos, que los niños pequeños recién nacidos los bautizan. Pero en la Escritura nosotros no vemos en ninguna parte el bautismo de niños, sino que aquí vemos un ejemplo donde Cristo no bautiza a los niños, sino que también que Cristo, amado, los presenta. Porque para bautizarse hay que tener varios requisitos. Número 1, primer requisito para bautizarse, confesar su pecado. Mateo capítulo 3 verso 6 dice que salían a Juan de toda Judea y toda Jerusalén para bautizarse confesando sus pecados. Y número 2, amado, otro requisito para bautizarse es dar fruto digno de arrepentimiento. Mateo capítulo 3 verso 8 dice que los fariseos salieron a bautizarse y Juan el Bautista no lo bautizó y le dijo, den fruto digno de arrepentimiento. Ahora, el propósito del bautismo es para arrepentimiento de pecado. Según el libro de Mateo capítulo 3 verso 11, donde Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento de pecado, pero vendrá uno después de mí que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces un niño no tiene de qué arrepentirse de pecado. Por eso un niño no puede bautizarse, porque no tiene conciencia de pecado, no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Por eso los niños no se bautizan, sino más bien se presentan a Dios. Y aquí vemos, amado, como Cristo va a presentar a los niños. Vamos a leerlo, dice el verso 13, y le presentaban niños. Usted ve que los niños se presentan a Dios. Dice, le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Vemos que los discípulos, cuando ven que le están trayendo los niños, amado, a Jesús, ellos entienden que están sirviendo de oposición para el mensaje del Evangelio, están interrumpiendo al Mesías, que es la enseñanza que está dando, y ellos los reprendían. Ahora, Cristo reprende la actitud de los discípulos. En el versículo 14 dice que Él se indignó y le dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a leerlo, dice el versículo 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, de los niños es el reino de Dios. Y vemos padres que no son cristianos, que les prohíben a sus hijos ir a la iglesia. Y no van ellos y les prohíben a sus hijos que vayan a la iglesia. Entonces el mismo Cristo dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, no se lo impidan. Hay padres que no dejan que los niños vayan a la escuelita bíblica. Hay padres que no dejan que sus niños vengan a la iglesia. Ni vienen ellos, ni dejan que los hijos de ellos vayan. Pero sí lo dejan al club de Nintendo. Pero sí lo dejan ir, amado, a
a la calle, a hacer cosas que no son indebidas, a molestar, amén, a hacer travesura. Sí, ahí sí lo dejan, pero no lo dejan en la iglesia. Entonces el mismo Cristo dice que no se lo impidan, que deben que los niños se acerquen a Él, porque de ellos es el reino de Dios. Amén. Ahora, en el versículo 15, Cristo toma esta ocasión y dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, inocencia, o sea, con inocencia, no entrará en él. Amén. Ahora dice el verso 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea que nosotros para entrar en el reino de Dios tenemos que hacernos como niños. Ahora el apóstol Pablo revela, amado, cómo es que nosotros tenemos que hacernos como niños. En 1 Corintios capítulo 14, a la altura del versículo 26, el apóstol Pablo dice: sean niños en la inocencia, pero sean hombres, sean maduros en la forma de actuar. Porque hay personas que actúan como niños siendo adultos. O sea, cuando habla, amado Pablo, que seamos niños en la inocencia, en la humildad, en la sencillez, amén, pero actuemos como hombres. Eso dice Pablo. Entonces en 1 Corintios capítulo 13, a la altura del verso 11 y 12, dice: cuando yo era niño juzgaba como niño, cuando yo era niño hablaba como niño, cuando yo era niño expresaba como niño, pero ahora que soy hombre hablo como hombre, juzgo como hombre, actúo como hombre. O sea que nosotros debemos ser niños en la inocencia, en la humildad, pero no en la forma de actuar. Amén. Por eso es que hay cristianos, amados, que son ñoños, se pasan de ñoño y actúan como con niñez. Tú le dices una cosa hoy y mañana tiene que repetírsela, como que son niños que no entienden. Entonces por eso Pablo lo aclara, y la misma escritura, amado, yo me gozo, porque la escritura no deja nada, amado, en oscuridad, todo lo deja claro. ¿Por qué, amado, Pablo dice que seamos niños en el modo de pensar, en la inocencia, pero en el modo de actuar, actuemos como hombre? Amén. Porque un niño tú le das una pela y al rato tú lo llamas y él viene con amor. Un niño no tiene rencor, un niño no tiene odio, un niño no tiene enemistad. Un niño tú le das una pela y después tú lo llamas y el niño viene humillado y te besa y te dice que te quiere a ti, y tú ves el amor que tiene el niño. Pero los adultos no. Los adultos tú le pisas un gallo y todavía la semana no te saluda. Falta tu mano y adora. Por eso Cristo dice que nosotros tenemos, amado, que ser como niños para entrar en el reino de Dios. Y dice el 16: y tomándolo en los brazos, o sea, a los niños, tomándolos en los brazos, tomándolos. Es una palabra en plural, o sea que había más de un niño ahí. Dice tomándolos, o sea, tomó a todos los niños en los brazos y dice poniendo las manos sobre ellos, o sea, eran más de un solo niño que había ahí. Dice, los bendecía. O sea que los niños se presentan a Dios para que Dios los bendiga. Amén. Entonces, aquí vemos la institución de que los niños se presentan, no se bautizan. Entonces, una madre cristiana le nace un niño y tiene que presentarlo ante el Señor, no bautizarlo. Ahora, continuando, amado, con el capítulo 10 de Marcos, vemos que desde el verso 17, amén, en adelante, amado, vamos a ver una historia donde se le acerca a Cristo un joven rico del 13 al 16, y este joven rico, amado, le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Amén. Del 17 al 22 dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice que Cristo le dice: cumple los mandamientos. Amén. Y él dice: pero yo todo esto lo he cumplido desde que mi juventud, desde que yo era joven, yo he cumplido todo esto. Y dice que Cristo lo amó y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que este muchacho, amado, se entristeció y se fue porque tenía muchas posesiones. Dice el versículo 17: al salir él para seguir su camino, o sea, después que bendijo a los niños, dice que él salió, amado, del lugar para seguir su camino. Dice, vino uno corriendo. Al parecer, ese quería, amado, que Cristo le diera una respuesta antes de que se vaya de ese lugar. Por eso vino corriendo rápido. Dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, o sea, sinónimo de humillación, de quebrantamiento, de humildad, se hincó. Y hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno,
sino solo uno, Dios. O sea, la actitud de este joven era, amado, halagar al maestro para buscar el favor, amén, de Jesús al responderle su pregunta. Le llama maestro bueno, le está halagando, amén. Eso es como cuando tú quieres que alguien te haga algo, que tú como que comienzas a actuar con halago, y como un dicho en el mundo, ese huevo como que quiere sal, amén, algo quiere, porque él nunca me trata así, míralo como está, pum, y cuando te pide, míralo ahí, yo sabía. Entonces, amado, él está como halagando al maestro, diciendo, maestro, bueno, mi Señor, tú eres bueno. Entonces, le hace la pregunta, después que lo alaba, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces, Cristo, de una manera contundente, amado, lo reprende, amén, y le dice en el versículo 18, que, ¿por qué tú me llamas bueno? Solamente hay un solo bueno, Dios. O sea, él era Dios. Pero es lo que estaba dándole a entender, amado, al joven, que tenía que poner, amado, su mirada en Dios, no en los hombres, amén, porque él no le llamó Mesías, él le llamó maestro. O sea, ese joven no vio a Cristo como su Mesías, como el ungido de Dios, él lo vio como un maestro más de Israel, amén. Él no le llamó hijo de Dios, como hizo Bartimeo, que lo vamos a leer más para adelante. ¿Qué le dijo Bartimeo? Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, Bartimeo sí reconoce que él era el enviado, que era el Mesías, el que había de venir, porque había una profecía, amado, que el Mesías iba a ser llamado hijo de David, y Bartimeo lo reconoce como Mesías. Bartimeo no le dijo maestro, le dijo hijo de David, amén. Ahora, él no le llama hijo de David, él le llama maestro bueno. Entonces él lo estaba mirando como un hombre más, como un maestro más de Israel, y aún hasta el sol de hoy, en Israel, hay judíos que son ortodoxos, que creen en Cristo, pero no como el Hijo de Dios, creen en Cristo como un profeta más que vino de Jehová, y como un enviado o un maestro más de Israel, pero no lo que no le creen como el enviado, y todavía están esperando el enviado. Entonces Cristo le responde de una manera contundente a él: no me llame bueno, porque bueno no hay uno, Dios. Porque Cristo sabía que en su corazón él no le estaba mirando como su Mesías, sino como un hombre. Entonces, él está dando a entender a este joven que no halague al hombre, que no empope tanto al hombre, que empope a Dios, que ponga su mirada en Dios. Porque así como halagaba a Cristo, mirándolo como maestro, así podía halagar a otro maestro de Israel. ¿No puede entender lo que estoy enseñando? Entonces también aquí Cristo revela, amado, que en Dios es que nosotros somos buenos. Pero hay gente, amado, que no son buenos ni con sazón completo, ni con sopita Maggi. Hay gente, amado, que no son buenos ni aunque nazcan de nuevo, literalmente hablando, no espiritual. Amado, lo único que nos hace bueno es Dios. Amado, nosotros somos buenos porque somos cristianos, porque tenemos a Dios. Nosotros estamos justificados porque tenemos a Dios. Pero la misma Escritura dice que los designios, los pensamientos del corazón del hombre son de continuo al mal. Por eso, si usted mismo se descuida, usted va a pensar lo malo. Porque los pensamientos del corazón del hombre son de continuo al mal, según el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5. Ahora, en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9, Jeremías dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre. Oiga, lo que está dentro de nosotros es engañoso y perverso. Dice: ¿quién lo conocerá? Solo tú, Jehová, que escudriña la mente y los corazones. Amén. Y Miqueas, en su capítulo 7, al altura del versículo 5 en adelante, él da una profecía y dice: no confía en príncipe, no confía en hombre, no confía en rey, no confía en nadie, cuídate de la que duerme a tu lado. O sea, porque dando a entender que esos príncipes, esos hombres, amados, iban a traicionar. Ahora, cuando hablan que te cuides de la que duerme a tu lado, amado, hay una interpretación espiritual ahí, haciendo referencia a la carne, amén, que está siempre con nosotros. Por eso Pablo, en 1 Corintios, capítulo 9, verso 24, él decía: yo no tiro golpe al aire, sino que yo golpeo mi propio cuerpo, mi propia carne, para ponerlo en servidumbre, no siendo que yo, siendo de bendición para otro, venga a ser descalificado o venga a ser heraldo, amén, venga a perderme. Como hay gente que son puentes de salvación, pero ellos se van a perder, amén, son canales de bendición, pero ellos ya son maldición delante de Dios. Entonces, amado, aquí Cristo le está enseñando a este joven que no le diga bueno a los hombres, que no empampe, que no halague tanto a los hombres. Ahora, luego de esto, en el versículo 19,
Cristo, amado, le responde y le dice, los mandamientos, ¿sabe? Esta palabra era como haciéndole entender que él sabía lo que tenía que hacer. Los mandamientos, ¿sabe? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Los mandamientos, ¿sabe? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, o sea, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. O sea, Cristo le presenta varios mandamientos del decálogo judío. El decálogo son las dos tablas que Dios le entregó a Moisés, así que se le dice el decálogo judío, según los orígenes y costumbres judías, le llaman el decálogo, amén. Sea Cristo Jesús glorificado, amén. Entonces, amado, el versículo 20 dice, él entonces, escuche, él entonces respondiendo les dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vuelve de nuevo, le llamó maestro, no le dijo Mesías, le enviado, mi Señor. Él no le llamó nada de eso maestro, porque él lo que estaba viendo era un maestro de Israel. Amén. Entonces le dijo, maestro, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Ahora el versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí la Biblia, amado, en las revisiones de Biblia, las traducciones de Biblia, las versiones de Biblia, le ponen un subtítulo, y arriba le ponen aquí, en el subtítulo, el joven rico. Amén. El joven rico. Pero, ¿por qué le ponen el joven rico, amado? Por esta expresión que él dice, que desde su juventud él lo ha guardado. Pero eso no quiere decir que es un joven. Piense, él dice, desde mi juventud lo he guardado. Lo que debe entender que era una persona madura, de que ya no es joven. Ahora, las revisiones de Biblia, amado, los subtemas que ponen ahí, eso no es inspirado por el Espíritu Santo, eso no es la Escritura, eso es, amado, subtemas que son de bendición porque nos ayudan a entender la Escritura, pero lo que he inspirado es los escritos. Entonces, amado, dice, esto yo lo he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Me está entendiendo? O sea, Timoteo era joven porque Pablo le dijo que nadie lo tenga en poco en su juventud, pero este muchacho al parecer era adulto, porque dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, los eruditos y los escritores, los traductores, los que revisaron la Biblia, interpretan que lo que quiere decir es que desde su niñez había guardado los mandamientos. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Hay diferentes tipos de interpretaciones, pero no voy a entrar ahí. Ahora, lo que quiero enseñar es que si yo digo desde mi juventud es porque no soy joven. O sea, cuando yo era joven, cuando yo era niño, como dijo Pablo, que hablé de eso ahorita, cuando yo era niño hablaba como niño, pero ahora que soy hombre yo hablo como hombre. Entonces, cuando Pablo dice cuando yo era niño, él está hablando en términos pasados. Y aquí este muchacho está hablando en términos pasados en el verso 20. Dice, todo este mandamiento yo lo he guardado desde mi juventud, un transcurso del tiempo que está pasando. ¿Me pueden entender lo que estoy enseñando? Entonces, amado, el Cristo mirándole dice que lo amó. Y aquí vemos, amado, el amor de Dios sobre los pecadores. O sea, hay un dicho que salió, no recuerdo quién lo dijo. Alguien dijo que Dios, amado, ama al pecador por aborrecer el pecado. Eso yo no lo he encontrado en la Biblia todavía, pero la Biblia lo enseña. No lo dice textualmente, pero lo enseña. Una cosa es que la Biblia lo enseña y otra cosa es que la Biblia lo diga. Escuche, usted puede decir la Biblia dice, y cuando usted dice la Biblia dice, usted está certificando con sus palabras que la Biblia lo dice. Ahora, si usted dice la Biblia enseña, y es otra cosa. Y esto es uno de los ejemplos que nos está enseñando que Dios ama, amado, a su humanidad. Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios enseña que ama al pecador. Pero Dios lo que no ama, amado, es el pecado. Dios aborrece el pecado. Ni Él está de acuerdo con su mala obra, pero Dios los ama. Amén. Entonces dice que Jesús mirándole, le amó. Sabiendo Jesús que le faltaba algo para ser, amado,
perfecto y entró en la vida eterna, dice que él le amó y mirándolo, Cristo le declaró, le dijo, ven, ve, anda, vete, una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. No dije la mitad, como hizo Zaqueo, amado. A Zaqueo Cristo no le dijo que lo venda, él mismo tomó la decisión y dijo, la mitad de mi bienes la vendo y se la doy a los pobres. Pero Cristo le dice a él que la mitad, todo, vende todo lo que tiene, véndelo todo y dáselo a los pobres, véndelo todo y dáselo a los pobres. Y toma tu cruz y sígueme. Deja todo por mi causa, le está diciendo Cristo a él. Y dice que él se entristeció y sintió tristeza porque tenía muchas posesiones y se fue. Amén. Entonces, amado, aquí notamos que él está quebrantando, amado, el primer mandamiento del decálogo. Voy a dar una enseñanza breve, rápido. Se le llama decálogo, son palabras griegas. Amén. Deca, 10 logos escritos, 10 escritos, 10 palabras, las 10 leyes, los 10 mandamientos. Eso es decálogo. Amén. Y este decálogo se dividía en dos. Los primeros 5 mandamientos eran referencias a Dios. Y los otros 5 mandamientos eran referencias al hombre. Por ejemplo, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos de mí. Segundo mandamiento, no tendrás imágenes. Amén. Tercer mandamiento, no te inclinarás a ella ni la adorarás. Amén. Cuarto mandamiento habla del día de reposo, haciendo referencia a que Dios lo estableció para que el hombre lo guarde. Y el quinto dice, honra a tu padre y a tu madre, dando a entender que el que honra a su padre y a su madre está honrando a su Padre Celestial, a Dios. Esos son los primeros 5 mandamientos que son referencia hacia Dios. Y los otros 5 mandamientos son referencia hacia el hombre. No robará, no ocultará, no adulterará, no codiciará a la mujer de tu prójimo. ¿Me puede entender? O sea, del mandamiento 6 al 10 hace referencia hacia tu prójimo, y los primeros 5 mandamientos hacia Dios. Por eso Cristo lo divide en 2. Cuando dice cuál es el mandamiento más importante, Cristo dice, es el siguiente: amarás al Señor tu Dios. Ahí Cristo le habló los primeros 5 porque eran referencias a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. Y le añadió los otros 5 que faltan. Dice, y el segundo es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque los primeros 5 mandamientos son con referencia a Dios y los otros 5 son con referencia a tu prójimo. ¿No puede entender lo que estoy enseñando? Entonces, amado, ahora, ¿por qué yo digo que él quebrantó el primer mandamiento? Porque el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos de mí. Y él demostró, amado, que su Dios era el dinero. Él demostró que su Dios era la riqueza. Porque Cristo, si usted nota, amado, aquí en Marcos capítulo 10, en el versículo 19, Cristo le dice, usted lo puede leer, los mandamientos, ¿sabe? Cristo le dice: no adulterarás, no mate, no robe, no diga falso testimonio. Pero Cristo nunca le puso el primer mandamiento a él. Cristo en esa lista no le puso: no tendrás dioses ajeno de mí. Y él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y dice que él lo miró y le amó. Es verdad que guardó esos mandamientos. Hay gente que dice que él mintió. Él no mintió, él habló verdad. Él guardó lo que Cristo mencionó. Lo que Cristo le mencionó ahí en el versículo 19, lo guardó. Porque dice que Cristo lo miró y le amó. Si él hubiera hablado mentira, Cristo lo confronta directamente. Porque si hay algo que tenía Jesús, que era muy contundente y muy tajante con la gente que le hablaba mentira. Amén. Por eso cuando, amado, la mujer en Juan capítulo 4, Cristo le dice: preña a tu marido para darte de agua que salta para la vida eterna. La mujer dijo: no tengo marido. Cristo le dijo: bien has dicho y bien has hablado. Amén. La halagó, porque ha tenido 5 maridos y el que tú tienes ahora tampoco es tuyo. O sea, le dijo adúltera, ramera, le digo prostituta, en pocas palabras. Y le digo: tú has tenido 5 maridos y el que tiene ahora, o sea 6, había tenido 6 con el que tenía ahora, y tampoco es tuyo. Tú estás con un hombre que no es tuyo. Le dijo adúltera. ¿Y por qué le dijo Cristo? Has hablado con verdad, bien ha dicho. De verdad, porque lo que tú tienes no son tuyos, no tengo marido. Ahora, dice que Cristo le miró y le amó, porque él habló verdad. Él cumplió lo que Cristo le mencionó, pero Cristo no le mencionó: no tendrás dioses ajenos de mí. Por eso digo: una cosa te falta ese mandamiento, te falta cumplir ese. Ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Aquí vemos también la falta de generosidad que tenía ese hombre, de ayudar a los pobres. Oiga,
No dice que venga a los que tienen y se lo dé a los ricos, a los pobres, a los necesitados, a los que tienen necesidad. Entonces, él demostró que el Dios de él era el dinero. Amén. Conocido como Mammón, con una M en el medio. Mammón, no mamón, como mucha gente dice, no. Se pronuncia Mammón. Ese era el Dios del dinero, amado, el Dios de la riqueza. Y ese era el Dios que él adoraba. Él adoraba su riqueza. Primero dice, por eso dice Primera de Timoteo capítulo 6, a la altura, amado, del versículo 10, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice que muchos por ellos, amado, caen en condenación. Ahora, continuando aquí, amado, desde el versículo 23 hasta el versículo 27, dice que a Jesús mira la acción de este muchacho que se fue, le dejó con la palabra en la boca a Cristo, lo ignoró, dice que se fue. Entonces, dice que Cristo, viendo esta situación, él vio la multitud y él dijo: cuán difícilmente entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Más fácil es entrar en el ojo de una aguja, un camello, que un rico en el reino de los cielos. Amén. Y dice, amado, que cuando Cristo dice esto, los discípulos le dicen: Señor, pues entonces si es así, nadie será salvo. Y dice, amado, que Cristo dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, dando a entender que cuando hay un rico que con riqueza, que con dinero le está sirviendo a Dios, es porque Dios hizo un milagro profundo en ese corazón. Amén. Vamos a leerlo, dice el verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. O sea, Cristo dijo que no van a entrar en el reino de los cielos los ricos, no, sino que es difícil. No es que ellos no se van a salvar, claro, porque en la Biblia vemos muchos hombres que fueron ricos. Abraham fue rico, Salomón, uno de los hombres más ricos, David tenía riqueza, amén, Saúl tenía su riqueza, aunque después se corrompió, pero lo primero fue devoto creyente de Jehová y fiel seguidor de la palabra de Dios a través de Samuel, pero después se corrompió. Y vemos, amados, hombres que fueron ricos y le sirvieron a Dios. Ahí tenemos a Saqueo, amén, que era rico, y él, nada más la mitad fue que dio, él siguió siendo rico, siguió teniendo dinero, amén. Entonces, la Escritura enseña que hay ricos que sirvieron a Dios. Entonces, no diga que un rico no se va a salvar, sí, pero Cristo dice que es difícil. Cristo dice: cuán difícilmente es un rico entrar en el reino de los cielos. Ahora, dice el versículo 24, los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces aquí Cristo lo aclara, porque ve que ellos se sorprenden, y Cristo le aclara y dice: espérense. No es los que tienen riqueza, es los que confían en la riqueza. Porque los que tienen dinero, si le duele el estómago, un dolor, en vez de orar, van a correr para los mejores médicos. Hay gente que se monta en un jet privado y le dan para Cuba, a donde están los mejores doctores, supuestamente, que el mejor doctor es Jehová de los ejércitos. Pero supuestamente allí en Cuba, que son los mejores especialistas en medicina. Hay gente que coge vuelos de Miami, vuelos de Europa, vuelos de Estados Unidos, gente que no hay solución y arrancan para Cuba y que para de los mejores doctores porque tienen dinero. Amén. O sea, los que confían en la riqueza, en vez de confiar en Jehová, ponen la confianza en la riqueza. Cristo se lo aclara a ellos, porque el tener dinero no es pecado. Incluso Dios, amado, es el dueño del oro y la plata. Amén. Y eso no quiere decir que usted usa cadena, que usted usa guillo, que usted usa brazalete, que usted usa argolla, que usted usa, amado, un sinnúmero de prenda de oro, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Ahora, un reloj de oro, un anillo de oro, yo no le veo pecado. Escuche, usted está usando un reloj para ver la hora, no importa que sea de diamantes, usted lo puede comprar, gloria a Dios. Ahora, usted lo que no puede es alardear ese reloj. Y usted no puede, amado, creer que porque tiene ese reloj o ese anillo de matrimonio de oro, que este es de plata, el mío es de plata, y hacen el mismo trabajo que el de oro, o sea, no es pecado. Ahora, cuando usted compre el oro para alardear, amado, usted está en pecado de vanidad. No porque sea pecado, escuchen con atención, para que no nos confundamos. Ahora, si usted, amado, tiene otras necesidades y compra un anillo de oro, usted está en pecado también.
Porque usted no puede dejar de darle alimento a sus hijos para comprar un anillo de oro, comprarlo de plata y darle la comida a sus hijos. Es decir, que hay cosas que están primero. Ahora, si hay un creyente que es rico y él puede, porque él tiene que andar en un carro cayéndose, amén. Si él puede dar millones por una guagua, que la dé. Eso es su dinero, es su sudor, no es pecado eso. Amén. Ahora Dios me bendiga para yo comprar un avión y pararlo ahí. ¿Me puede entender? O sea, el pecado no está, amado, en tú comprar cosas caras ni en tú vestir cosas caras. Amén. Es más, tú puedes comprarte un saco. Hay sacos, amado, para hombres que valen hasta 100,000 pesos. Y si un cristiano se pone un saco de eso no es pecado. Ahora, si tú nada más tienes 100,000 pesos y compraste un saco de 100,000 pesos, ahí sí tú estás en pecado, porque tú estás gastando tu ahorro, todo lo que tenías por una prenda. Pero que Dios toque a un funcionario de eso y me diga, pastor, tengo un saco de 100,000 pesos, a ver si no me lo voy a poner. ¿No puede entender? Entonces es necesario que nosotros despertemos, amado, a nuestra mentalidad. Amén. Y nos elevemos un poco más alto. Amén. Ahora, también, escuche, esto es una balanza, porque usted sabe la gente que está pasando hambre, que tiene necesidad. Escuche esto. Entonces, si usted está y le queda para usted comprarse un buen reloj, un buen anillo de matrimonio, usted está cumpliendo. Ahora, tampoco usted no puede comprar eso así tan costoso y dejar de ayudar. Esto es una balanza, porque todo hay que llevarlo en un balance. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Yo estaba hablando con un ministro, amén, y le decía, no, que la guagua, digo, aguántate, ministro, tener una guagua de 1,000,000 de pesos sobre el pecado. Ahora, usted lo que no puede es endeudarse para montarse en una guagua de 1,000,000 de pesos y hacer una deuda de aquí a la luna y que usted después no pueda pagarla y sacrifique la comida, la leche, los pampers, los pagos de la casa, de tu familia por una guagua. Ahora, si a ti te la regalan, que me regalen una para que tú veas a ver si no la voy a coger. Entonces, el pecado no está, amado, en usted tener cosas buenas. ¿Me puede entender lo que estoy enseñando aquí? Ahora, usted lo que no puede, amado, es sacrificar su familia, su hogar, por comprar unos zapatos de 10,000 pesos. Ahora, si usted gana bien, es rico, le sirve a Dios, tiene que ayudar y también darse su lujo, su dinero. Y yo no puedo sentirme mal porque yo no lo puedo usar. Amén. Que también eso nosotros tenemos que tener madurez. Ahora, Cristo lo que está diciendo, que es lo que confían en la riqueza, que le es difícil, no los que tienen dinero, los que confían en la riqueza. Y sigue diciendo, amado, aquí en el capítulo 10 de Marcos, ahí en el versículo 25, dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando habla del ojo de la aguja, no está hablando de una aguja que usted ensalta con un hilo para coser una rotura de una ropa, no. Está hablando, amado, de una puerta que había en Israel. Israel, amado, tenía 12 puertas. Esta ciudad, Jerusalén, tenía 12 puertas, amado, y una de las puertas principal, amado, tenía una puerta que era llamada el ojo de la aguja, amén. Y cuando llegaba a los días de reposo, amado, las puertas se cerraban y solamente quedaba una abertura del ojo de la aguja donde cruzaba una persona. Los camellos, los animales no podían cruzar porque eran muy grandes. Entonces, porque ellos cerraban las puertas para que el día de reposo no trabajaran, porque el día de reposo no se podía trabajar, es decir, el Shabbat, como le llaman en hebreo, no se podía trabajar. Entonces ellos cerraban, amado, después de las 6 de la tarde del viernes, amén, cerraban esa puerta para que todo el que salga y entre no salga con animales y no haga negocio. Y los mercaderes de otras naciones o de otras regiones no entren en Jerusalén con un camello para negociar, ya que había 3 tipos de transporte en Israel. Estaban las asnas, amado, y este transporte eran para las personas que eran de bajos recursos. Estaban los caballos, eran para los jefes de guardia, para los guerreros, y había un caballo real para los reyes. Ahora, los camellos lo usaban los mercaderes. Los camellos eran transporte de carga. Por eso Cristo dice, más fácil entre un camello, que es imposible un camello entra por ahí porque no cabe. Más fácil entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ahora, amado, sigue diciendo en el versículo 27, amén, en el 26, en ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y dice el versículo 27, entonces Jesús mirándolo, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles
para Dios. Verso 27. Amén. Lo que da a entender, amado, que para Dios todas las cosas son posibles. Cuando usted es muy rico sirviéndole a Dios, diga usted, eso fue un milagro que Dios hizo ahí. Verdaderamente, Dios se le metió entre los tuétanos de los huesos, hizo un milagro en ese corazón. Amén. Por eso ellos dijeron, entonces, si es así, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y él le dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios no. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Entonces, continuando ahí desde el versículo 28 hasta el versículo 31, vemos, amados, que los discípulos se quedan pensando en lo que hizo el joven, en cómo el joven se fue, en que el joven no quiso repartir la riqueza, y se quedaron pensando en lo que Cristo le dijo a ellos de los ricos. Entonces, dice que los discípulos le preguntan a Cristo, ¿y nosotros qué recompensa tenemos, que te estamos siguiendo, que hemos dejado casa, que hemos dejado hijos, que hemos dejado riqueza, que hemos dejado todo? ¿Qué recompensa tenemos? ¿Qué tú nos vas a dar? Que estamos aquí sacrificándonos. ¿Qué tú nos vas a dar? Y vamos a ver, amado, que Cristo le dice que le iba a dar 100 veces más lo que ellos habían dejado, y al final la vida eterna. Amén. Dice el 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, Pedro lo que está diciendo, nosotros abandonamos muchas cosas, ¿qué tú nos vas a dar? Eso es lo que él está diciendo en pocas palabras. Ahora dice el versículo 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, o sea, no habla mentira, no habla algo que es muy ciertísimo, muy cierto. Cuando la Biblia dice de cierto, Cristo va a decir algo verdadero. Pero cuando él dice de cierto, es porque eso tiene más peso todavía de lo que él va a hablar. Entonces aquí Cristo dice, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, oiga todo lo que hay que dejar por el evangelio, o hijo, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermana, madre, hijos y tierra, con persecuciones. Vamos a dejarlo ahí. Cristo le dice a ellos, todo el que me sigue y ha dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo y tierras, por causa de mí y del evangelio, de cierto les digo que recibirá 100 veces más, y vuelve y se lo repite, hermano, hermana, mujer, casa. O sea, él repite todo lo que van a recibir 100 veces más. Luego dice, y tierra con persecuciones. O sea que eso se va a recibir con persecuciones. Amén. O sea que las bendiciones de Dios, amado, vienen con persecuciones. No crea que Dios a usted le va a dar algo, amado, así fácilmente. Amén. Si usted, amado, paga proceso, si usted se le fiel a Dios, si usted huele la yuca, como decimos aquí en un buen dominicano, si usted, amado, paga precio. Amén. Porque lo que fácil viene, fácil se va. Lo que fácil viene, amado, fácil usted lo aleja. Por eso, amado, lo que a usted le cuesta sacrificio, usted lo valora. Porque si Dios le da algo que le cuesta sacrificio, usted dice, no, esto me costó sacrificio, esto yo tengo que cuidarlo. Amén. Esta casa fue peleada, este compromiso fue peleado, este matrimonio fue peleado, esto yo lo voy a valorar. Este carro fue peleado, esto yo lo voy a valorar. Amén. No es lo mismo, amado, usted con un carro prestado y dale para adelante, que usted dura 3 años ahorrando para comprar un carro. Usted no ve, amado, que la gente que coge los vehículos prestados le dan durísimo, vuelan los hoyos, los desbaratan, porque no son de ellos. Pero cuando tú duras 3 años sacrificándote, ahorrando para comprar un vehículo, amado, se pueden explotar la bocina de los carros de atrás pitando y usted ese hoyo lo va a coger al pasitico. Amén. ¿Por qué? Porque usted sabe que a usted le costó sacrificio ese vehículo. Entonces, amado, toda esa cosa que nos va a dar Cristo 100 veces más es con persecuciones, o sea, con sacrificio. Y sigue diciendo, amado, el versículo 30, y en el siglo venidero la vida eterna. Oiga, qué recompensa nosotros tenemos por seguir a Cristo. En esta vida, danos bendiciones. Aquí vemos que el propósito de Dios es bendecirnos, pero a su tiempo. Y cuando estemos preparados. Porque hay gente que no está preparado para recibir bendición de Dios. Hay gente, amado, que niegan a Dios por un sueldito de 12,000 pesos y por un sueldito de 14,000 pesos. Dejan de congregarse, dejan de ir a la iglesia y le dan más importancia a un trabajo que a Dios.
imagínense que Dios le manda los millones de pesos que le va a dar. Más rápido lo deja. Porque si en lo poco tú no eres fiel, escucha con mucha atención, si en lo poco tú no eres fiel, Dios en lo mucho no te va a poner. Entonces, Dios entiende que hay muchos creyentes que no están preparados para manejar dinero. Y no se lo da, se lo va mandando de chin a chin. Pero cuando Dios entiende que estamos preparados y viendo nuestros esfuerzos, entonces Él nos va a bendecir. ¿Me pueden entender? Eso amado como un padre, gloria a Jesús, que dice, estos millones son de fulano, pero hay una firma y un abogado, no se lo entrega hasta que no cumpla 18 años. Porque el hombre entiende que con 12 años, un niño con 12 años no va a tener la capacidad mental para manejar millones de pesos, o lo van a engañar, o se lo van a robar, o el abogado va a hacer, amén, extorsión con el niño. Pero si una persona de mayor de edad tiene la capacidad y el pensamiento, amén, de razonar de lo que quiere, algunos, porque hay gente que tienen, amado, 40 años y tú lo ves pensando como niño, no tiene madurez todavía. Amén. Y hay gente dispersa, amados. Usted ve gente que tiene 14 años en el evangelio y tiene un porte que tú dices, wow, ese muchacho parece un anciano, parece un viejo. Esa muchacha tiene un porte, tiene una madurez. A un joven, y eso es lindo, amado, cuando usted en Dios mantiene un porte, mantiene un carácter, usted se mantiene más fina que esa mano, más derecha que esa mano. Dice, ese varón, esa sierva tiene un porte, tiene un carácter. Amén, mire, a su corta edad parece una persona de mi edad, por su mentalidad, por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su carácter. Eso es bueno. Amén. Entonces, amado, por eso nosotros debemos mantener carácter en Dios. Ahora, continuando con la historia, dice el 31, pero, aquí grita su pero muchos primero serán postreros, y los postreros primero. Cristo aquí, amado, le dice de que va a haber, amado, personas que están primero, amén, y van a ser los últimos en recibir esas bendiciones. Y luego dice que van a haber personas que van a entrar más rápido en el evangelio, o de último que ellos, y van a ser los primeros en recibir esas bendiciones. ¿Por qué, amado? Porque han madurado, han tenido la capacidad. Entonces, no es por tiempo. Ay, que tengo tanto tiempo y Dios no me ha bendecido. Revísate. Tal vez tú no estás apto para estar todavía a ese nivel de bendición. Y lo revela, amado, en el libro de Proverbios, capítulo 30. La Escritura enseña, amado, de que había un hombre que le clamó, llamado Lemuel, en Proverbios, pero algunos dicen que es el mismo Salomón, sino que también su madre de cariño le decía Lemuel, pero no voy a entrar ahí. Entonces, lo que sí Proverbios le dice Lemuel, que era el que estaba hablando, amén, dice que no me dé mucha riqueza. Oiga lo que él le dice a Dios, no me dé mucha riqueza, no sea que yo te olvide, pero tampoco me dé pobreza, no sea que yo robe y blasfeme tu nombre. Dame lo necesario, el pan necesario. Ese no estaba apto para mucha riqueza. Amén. Según su expresión. Si era Salomón, Salomón era rico. Y él estaba hablando conforme a su experiencia de riqueza. Porque Salomón, amado, no sufrió problemas por el dinero. El problema de Salomón no fue la riqueza. Salomón supo manejar la riqueza. El problema de Salomón vino por las mujeres. Amén. Que tuvo demasiadas mujeres, hicieron que su corazón se doblegara hacia los ídolos de esas mujeres. Entonces, continuando, amado, aquí con el capítulo 10, amado, del Evangelio de Marcos, del verso 32 hasta el verso 34, aquí vemos que Jesús de nuevo, amado, anuncia por tercera vez su muerte a los discípulos. Dice el versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le siguieron con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Dice que ellos siguieron a Jesús con miedo, amado, en el camino de Jerusalén, porque ya Cristo les ha dicho a ellos que era necesario
que él vaya a Jerusalén, y en Jerusalén era que lo iban a matar, y en Jerusalén era que él iba a padecer por los sacerdotes, por los principales, amados escribas y los fariseos, y en Jerusalén era que él iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Y como Cristo le había dicho esto a ellos están viendo que van camino a Jerusalén, y dice que lo siguen con miedo, están asustados. Entonces dice que Cristo, volviéndose, tomó a los 12 aparte y les dijo, dice el 33, he aquí subimos a Jerusalén, se lo recuerda, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Oiga, la ciencia que Cristo tenía, amado, era tan profunda que antes de que Pilato se inventara de que a quién elige, a Barrabás o a Cristo, ya Cristo sabía que era él que lo iban a condenar a muerte. Amén. Por más que Pilato inventara mecanismos para salvar la vida de Cristo, amado, ya Cristo iba a ser entregado a muerte, porque eso estaba profetizado en Isaías capítulo 53, y el mismo Cristo, amado, según su conocimiento, su ciencia, amado, le está diciendo, y le condenarán a muerte. Y sigue diciendo ahí el versículo 33, y le entregarán a los gentiles. Porque los sacerdotes, después que lo condenaron, lo entregaron, amado, a los guardias que eran gentiles, que fueron los que lo crucificaron. Y dice el 34, y le escarnecerán. O sea, un escarnecedor es alguien que se burle de ti, que te blasfeme, que te maltrate. Amén. Y le escarnecerán, lo desnudaron, lo abofetearon, le dieron golpe. Y dice, y le azotarán. O sea, antes de darle los 40 latigazos menos uno, los 39 latigazos, ya él lo estaba profetizando a Cristo eso antes de que se lo dieran. Dice, y le azotarán y escupirán en él. Y recuerden que cuando leímos Mateo, dice que lo escupieron en el rostro 2 veces a Cristo. Dice, y le escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y al final los discípulos tienen que venir a mujeres y decirle, ha resucitado el Mesías, y ellos venían corriendo a la tumba a ver si era verdad, dudando, a un Cristo diciéndole 3 veces que iba a morir e iba a resucitar. Entonces, amado, rápidamente del verso 35 al 45 vemos la petición, amado, que le hacen 2 discípulos a Jesús. Amén. Y le dicen que cuando él venga en el reino, uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Amén. Y dice, amado, que cuando ellos le hacen esta petición a Cristo, dice que esto molestó, amado, a los otros 10. Amén. Y Cristo le dice a ellos, ustedes pueden beber de la copa que yo bebo, y ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo estoy siendo bautizado, pero el sentarse a la derecha y el sentarse a la izquierda, eso no me toca a mí darlo, sino para quienes está preparado por el Padre, dando a entender, amado, que el Padre ya tenía preparado desde la sempiternidad, amén, quienes iban a sentar en ese trono, uno a la derecha y otro a la izquierda, no lo que ellos pidieran. Y dice que luego comenzó a explicarle que el que quiera ser el mayor entre ellos será el servidor. Y le dice que las naciones tienen gobernadores que se hacen grandes y se enseñorean de ellos, pero el que sea el pequeño, ese va a ser, amado, el mayor. Vamos a leerlo desde el 35 al 45. Dice el 35. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. O sea, nosotros queremos que tú hagas lo que nosotros te vamos a pedir. Él les dijo, ¿qué ustedes quieren que yo haga? Textualmente el texto dice, ¿qué queréis que os haga? O sea, ellos querían como manipular maestros. Pues eran ellos, Jesús. Si va a ser lo que ellos hicieran, no es lo que ellos dijeran que si va a ser, era lo que esté establecido. Nosotros queremos que tú hagas lo que nosotros te vamos a decir. Escuche. Y él les dijo, ¿qué ustedes quieren que yo haga? Dice el versículo 38. Entonces el 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedí. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, cuando le dio la copa, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado, cuando
Juan lo bautizó a Jesús, ellos también fueron bautizados. Dice el 40, pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda, a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado. O sea que ya Dios tiene preparado esos dos asientos con dos nombres específicos para dos personas. No dije para ellos, sino para quien está preparado. Ahora dice el 41, cuando lo oyeron los otros 10, oyeron, amado, la petición egoísta de esos discípulos sin pensar en los demás, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, que Jacobo también es llamado Santiago, esos eran los hijos de Zebedeo. Ahora dice el verso 42, mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Amén. Por eso que usted ve los policías que a veces quieren abusar del poder, no dejan, amado, a la gente hablar, súbelo para arriba, porque yo tengo papeles, súbelo, pero que yo estoy al día, súbelo, porque yo tengo mi caco, sube el motor, preso. Pero tú estás al día y abusan de su autoridad. Dice los gobernantes, los gobernadores abusan de las naciones, de su autoridad. Dice el 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo, amado, que tenemos que tomar de Jesús. Y ya para terminar este estudio bíblico, desde el verso 46 hasta el 52, vemos la sanidad del ciego Bartimeo. Amén, que le hablé de él ahorita, donde él sí lo reconoce como Mesías y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, amado, viene entrando en Jericó, hace un trabajo en Jericó, y cuando sale de Jericó, dice que junto al camino se encuentra Bartimeo, y Bartimeo, amado, cuando escucha de Jesús, llama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, que lo reconoce como el enviado, como el Mesías. Y cuando lo reconoce, dice que Jesús le dice: ¿qué tú quieres que yo haga? Él dice que recobre la vista. Y dice: conforme a tu fe será sano. Y dice que recobró la vista y le siguió, amado, todo el camino. O sea, él estaba junto al camino, tal vez mendigando, tal vez parado. Y dice, amado, que cuando él recibió la vista, dice que le siguió. Vamos a leerlo desde el 46 hasta el 52. Dice el 46: entonces vinieron a Jericó, entraron a Jericó, y al salir de Jericó, él y su discípulo y una gran multitud se entran en Jericó, hicieron un trabajo de parte de ahí, y luego salieron de Jericó. Y cuando salieron de Jericó, él y su discípulo y una gran multitud, dice ahí, Bartimeo el ciego, amén, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, estaba pidiendo dinero. Ahora dice el 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, él reconoce a Jesús como Mesías, no le llama maestro bueno, como el joven que tenía dinero, o el anciano que tenía dinero, o el señor, o el hombre, o el varón. Dice que vino uno, no dice que era joven, ni que era viejo, ni que era anciano. Ahora, él le llama maestro, pero aquí Bartimeo le llama hijo de David, lo está reconociendo como Dios y como Mesías. Ahora, dice el 48: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. O sea, de nuevo, aunque lo reprendían para que se calle, él voció más fuerte, reconociendo al Mesías. Dice el 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Es posible que lo mismo que los reprendieron para que se callen, fueron los mismos que le dieron palabras de aliento para decirle que tenga ánimo, que se levante, que lo están llamando. O sea, lo mismo que lo reprendieron, es posible que fueran los mismos que lo llevaran ante Jesús. Porque ¿cómo él llegó ante Jesús si era ciego? Levántate, cobra ánimo, que él te llama. Ahora dice el 50: él entonces, arrojando su capa, arrojó su capa, dando a entender, amado, que abandonó la antigua vida, simbólicamente abandonó, amado, los trapos de
vida de mendigar, de la vida vieja, la arrojó la capa, abandonó esa conducta, abandonó esa forma de actuar, porque si alguien viene a Cristo Jesús, de manera que se está en Cristo Jesús, nueva criatura es, dice Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Ahora, dice que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Note que cuando él arrojó la capa todavía estaba ciego. Entonces estamos viendo una actitud de Bartimeo, amado, de cambiar antes de recibir la sanidad. Amén. Ahora dice el 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Es lógico que un ciego, si está delante de Jesús, le va a pedir la vista. Pero Cristo le pregunta para saber si en verdad él quería recibir la vista. Amén. ¿Qué quiere que te haga? Dice, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ahora le llama maestro, aparte de reconocerlo como enviado, como Mesías, también lo reconoce como rabí, como maestro. Amén. Ahora, dice el 52, y Jesús le dijo, vete. Jesús ni siquiera la mano le puso. Como un ciego, recuerden que leímos que Jesús escupió sobre él sus ojos y lo tocó y recibió la vista, y dice que él vio a los hombres como árboles. Eso lo estoy llamando en el estudio pasado. Pero este ciego, Jesús no escupe sobre él. Oiga lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Escuche, porque la fe del ciego fue lo que lo sanó. La fe que él tenía en Jesús, igual que la mujer del flujo de sangre. Cristo le dijo, tu fe, hija, te ha salvado. Entonces, porque él tenía fe, le arrojó la capa antes de recobrar la vista, dando a entender que él tenía fe de que iba a recibir la vista. Y sigue diciendo, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una señal que al que Cristo liberta debe seguirlo. Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús.